Lindo programa. Y ahora tenemos a Adrián, que lo tengo que felicitar por el otro día. Aparte, el placer de tenerte, estuviste acompañando prácticamente 1 hora y media, dos horas estuviste, no sé si más te digo. Estuvo ahí, lo que fue una interesante cobertura. Bueno, nuestro Carlos Tevez del debate. Nuestro... Del balotaje. Fue el jugador del pueblo, el jugador del pueblo. O un Caleri. No, Teve que Caleri ya está con el pie afuera y está llegando Osvaldo, que ayer parece que se arregló todo con Osvaldo. ¿Qué pensás, Osvaldo? Para jugar en Boca. Habla un poquito de Boca. me gustaría mucho que se quedara. Que se quedara. Claro. Porque vino medio de paseo, con la cabeza de otro lado, Boca puso mucha plata. Es un gran jugador, pero a mí me parece que... Muy vendedor. Le gusta mucho la noche a Osvaldito. Le gusta. Juega una especie de rockstar. Caleri, 14 millones de dólares parece que lo van a vender al Chelsea, que después hay que hacer el Chelsea sí. Lo cede porque no tiene cupo de extranjero. Vamos a ver. Pero bueno, hay que hablar de justamente lo que ocurrió el día domingo. El presidente electo Mauricio Macri, ayer lo estuve escuchando, dio algunas notas en unos medios importantes y demás, pero sobre todo el panorama que se viene ahora es la pregunta de todos, seguramente de economía, social y demás. Lo de Sanz, la renuncia, que ya había hablado con Macri 2 semanas antes, en un mano a mano le había dicho que ya no iba a ser parte de esto. Macri reconoció con mucho dolor, reconoció justamente el dolor de que no puede acompañar, pero entonces te pregunto, ¿qué pensás de esto? Porque era una figura fuerte la de Sanz. Bueno, hay que ver qué es lo que sucedió. O sea, lamentablemente uno no está en la cocina de estas cuestiones, no tiene la información suficiente como para ver realmente qué es lo que sucedió. Uno puede aventurar una opinión y decir que por lo pronto es por lo menos muy raro que una persona que ha influido tanto en esta alianza, en esta incorporación de la Unión Cívica Radical, muy en contra de lo que opinaban muchos militantes, sobre todo el ala más progresista del partido, que se jugara tan abiertamente hacia la construcción de esta alianza que ideológicamente le significaba una discusión interna muy dura dentro del partido. Entonces, alguien que se jugara tanto, que puso todo de sí para que se hiciera la alianza y para que ganara las elecciones, porque la Unión Cívica Radical lo que le aporta a Cambiemos es la distribución. O sea, en términos de marketing podríamos decir que es una alianza entre dos intermediarios a nivel horizontal, en el que uno aporta, bueno, la marca PRO o el nombre de Mauricio Macri, que es más importante que la marca PRO en sí misma, y la Unión Cívica Radical lo que le proponía, lo que le ofrecía era la cadena de distribución, es decir, la presencia en todo el país, una presencia aceitada, con militantes preparados, con mucha experiencia, fiscales, es decir, le aseguraba la cadena de distribución de la propuesta de Macri. Entonces, eso es lo que aporta la Unión Cívica Radical y por eso es que Macri busca esta alianza con la gente de Sanz. Ahora, que haya hecho tanto para que se concrete la formación, el Frente Cambiemos, y que de golpe y después de trabajar tanto, después de festejar tanto, se lo veía exultante, muy contento. Se lo vio hasta el momento de... Que de la noche a la mañana diga que no va a seguir, que va a priorizar las cuestiones personales, que ha resignado mucho de lo que tiene que ver con sus afectos, que quiere estar cerca de su familia, que se va a retirar de la política. Entonces hay algo más atrás. Sí, hay un trasfondo ahí que no sabemos, ¿no? Después Macri, obviamente, perdón Nachito, está en la obligación de salir a decir, yo que hablé tanto de la familia y demás, cómo no voy a bancar la decisión de él. Obviamente no puede decir otra cosa, pero uno se queda como diciendo, che, qué raro que no acompaña, ahora más que nunca. Que puede ser verdad lo de familia, porque el político tiene vida también. No, tiene un desgaste. Bueno, hablábamos del desgaste que se vio a Scioli acá después de que salió en la conferencia. Scioli creo que envejeció 20 años en estas 2 semanas. Bueno, Macri también. Estos son animales políticos, es muy difícil que se retiren de la noche a la mañana, ¿no? Más bien, o los retiran o se enojan, dan un portazo, se empacan, podríamos decir, como Randazzo. Es realmente muy extraño. Hay versiones, por supuesto, que están circulando, que tienen que ver con un enojo probable de él porque quería ser o ministro del Interior o jefe de gabinete, y que Mauricio Macri, de quien ya se dice en los círculos más allegados a él, que es una persona muy tosuda, que hace las cosas se hacen como él quiere que se hagan o no se hacen. Bueno, un líder, bueno, ahora es presidente, antes ya de por sí era un líder convocante. Creo que esto se puede potenciar aún más y al mismo tiempo puede representar una dificultad, porque bueno, es un momento en el que se necesita la gobernabilidad, y para eso hay que construir consenso. Entonces, si es que es realmente esa su personalidad, le va a resultar muy difícil llevar a cabo un buen gobierno.
Adrián, vos que sos un especialista en esto, te debo preguntar sobre algo que ocurrió justamente desde el diario La Nación. Estuve investigando y de hecho vi en programas también, de curioso que siempre soy, algo que ocurrió con Clarín cuando Néstor asume la presidencia y ciertos pedidos que tenía justamente uno de los medios más importantes, no sé si de los más importantes, poderosos que tiene este país, que es el Grupo Clarín, justamente, a cargo de Mañeto. Pero en su momento tenía ciertos pedidos a un gobierno de Néstor que en un inicio se opuso a este pedido. De hecho, un mes después el diario Clarín saca esta editorial justamente con los pedidos que hacía el nuevo gobierno. Con La Nación ahora también encontramos con una editorial, para mí, de no creer, sobre todo, no solo por el momento, sino por el contenido. Ayer se debatía eso, hasta el contenido me llamaba la atención. Pero digo, más allá de eso, y quiero que vos cuentes un poquito lo que ocurrió, y también reconocer a los trabajadores de La Nación que se opusieron a esta editorial, que eso es histórico y único, ya se venían de oponer un mes antes de otra editorial que había sacado La Nación. Solo que vimos la fotito y demás, pero ¿qué tanto puede incidir una editorial, un medio también importante como La Nación, en este nuevo gobierno, un gobierno justamente en épocas de recambio, que ahora justamente a partir del 10 de diciembre va a empezar a funcionar? ¿Incide mucho? Bueno, por lo pronto es un intento de marcarle la cancha, de delimitarle la actuación al próximo presidente desde un medio tan importante como La Nación, ¿no? Lo que hay que ver y lo que puede llegar a preocupar es hasta qué punto está comprometido Macri con quienes piensan de esta manera, o sea, de la manera en que han traducido su opinión los dueños de la Nación. Entonces, es una editorial que atenta contra los valores democráticos que ha costado tanto consolidar en un país que ha sufrido golpes de Estado desde 1930 hasta 1976 y que ha sufrido la dictadura más sangrienta que se pudo tener en esta parte del continente, que ha dejado muchos muertos, desaparecidos, con las responsabilidades que, por supuesto, hay que evaluar de uno y otro lado. Después podremos ver si suscribimos la teoría de los dos demonios o no, si hubo un solo demonio y cuál de los dos era el demonio. Se podrá discutir alguna cuestión puntual, pero yo creo que la consolidación de la democracia y la defensa de sus valores tiene mucho que ver con el reconocimiento de que los que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983 se excedieron en el uso de la fuerza y que la usaron ilegítimamente porque tenían los mecanismos legales como para combatir y también las fuerzas como para combatir en defensa de los valores occidentales y cristianos, como formaba parte de la teoría de los estatutos del proceso de reorganización nacional. Y si había gente que se salía de los marcos legales, pues tenía que ser juzgada, tenía que ser condenada y nadie tenía que desaparecer en alguna madrugada, mucho menos robarle su patrimonio y sus hijos, y con todas las cosas que sabemos que pasó. Ahora, la reivindicación prácticamente de estos sucesos, el hablar de una venganza, de terminar con la venganza, de sacar de una injusticia y sacar de la cárcel a gente que haya sido condenada por estos delitos de lesa humanidad, por cuestiones que son imprescriptibles, es bastante grave, es bastante duro, sin descartar la posibilidad de que haya gente que no haya tenido responsabilidades como para estar presa, que esa es otra cuestión. O sea, de la misma manera habría que evaluar cuáles son las situaciones particulares y decir, bueno, independientemente de la edad que tenga alguien que está preso, ver si efectivamente tuvo algo que ver o no, o esto es simplemente una casa de brujas, y decir, bueno, vamos a por todos, porque han participado, porque han tenido cargos, no porque han participado en la represión, sino simplemente por haber ocupado cargos en el momento, ¿no? Pero ahora, la reivindicación que hace La Nación es muy peligrosa, es un intento de marcarle la cancha a Macri, y lo preocupante es lo que decía al principio, el compromiso que pueda tener con algunos de estos sectores el próximo presidente. Ahora, lo lindo, lo interesante, lo gratificante, lo valorable, que es lo que vos rescatabas recién, es la actitud de los propios trabajadores de La Nación, ¿no? Primero saltó un periodista deportivo conocido por Víctor Hugo Morales. Yo venía escuchando a Víctor Hugo habló muy bien Víctor Hugo de este tema, ¿no? Ayer vi una nota. Yo suelo escuchar mucho la radio mientras voy manejando, y en ese momento estaba escuchándolo a Víctor Hugo Morales. Y él ponderaba mucho la opinión de este periodista deportivo, no recuerdo el nombre, pero que es trabajador de La Nación, y la valentía también de decir yo estoy en contra de esto. Y después se ve que hubo una asamblea
hubo una gran reunión, una gran foto, un gran cartel también de los trabajadores, de los periodistas del Diario de la Nación, los trabajadores de este medio, diciendo que ellos no suscriben en lo más mínimo ese comentario que incluso también deja mal parada a Morandini, ¿no? Entonces, ya hartos, imagina uno, ¿no? Los trabajadores de lidiar con esto. Que, claro, no es la primera vez que les ocurre algo así, pero creo que es muy sano para el propio medio de comunicación que haya existido esta reacción, ¿no? Y después, bueno, veremos qué es lo que hace Macri. Él parece que ya salió a decir que va a dejar que la justicia actúe. Bueno, es lo mejor que puede hacer, evaluando, como decía recién, también las situaciones particulares. Y hablabas de justicia, siempre obviamente la justicia tiene que ser independiente, y lo veía, bueno, empieza a haber temas de nombramientos y demás. ¿Hasta qué punto el gobierno, este nuevo gobierno, se va a meter en la justicia y hasta qué punto no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la agrupación se llama Cambiemos. Ha habido críticas muy duras hacia todos los aspectos que tienen que ver con la administración de nuestro país y bueno, la cuestión judicial también ha sido apuntada, también ha sido criticada por el candidato de la oposición, hoy presidente electo, así que yo creería que va a tratar de influir, o sea, contrarrestar de alguna manera esa justicia favorable que pueda haber tenido el gobierno o alguno de sus funcionarios, pero bueno, si caemos en el otro extremo también de que haya una justicia favorable al macrismo, no vamos a respetar la independencia. Es más de lo mismo, aparte. No vamos a respetar la independencia de los poderes y no habrá cambiado mucho. En todo caso, el cambio habrá sido en el sentido opuesto. Es más de lo mismo, pero con caras nuevas y nombres nuevos. Bueno, estamos ya... ¿Cuánto nos queda, Mica? ¿Cuánto nos queda? ¿Tenemos un poquito más? Vamos agradeciendo. Bueno, está bien, qué lástima. Cuando vengas, Adrián, la próxima también, no sé si querés opinar respecto de esto, te concierto o no, yo creo que vos, cuando decís vos sabés todo, así te lo digo, pero no, hablar un poquito sobre tema internacional, sobre lo que ocurre en Siria, Francia. Ayer escuchaba muchas opiniones, ¿no? Hasta de muchos conductores conocidos. Me quedé escuchando por ahí, justo cambié de canal, no veo mucho a Tinelli, pero justo puedo, y estaba Tinelli y habló sobre el tema. Yo soy los que pienso un poquito más así. Me gustaría que la próxima vez que venga hablemos sobre esta cuestión internacional. Bueno, cómo no. Porque hay muchas cuestiones de fondo también, el tráfico de armas, juego de poder, petróleo. Uno no defiende ni lo que pasa de un lado ni del otro. Yo por lo menos no apoyo ninguna de las dos. Pero eso va a ser para la próxima, Adrián. La verdad te queremos agradecer nuevamente la visita, que esto ya es tu casa, aquí, ¿o no? ¿Estás cómodo? Sí, por supuesto. Bueno, lo hemos disfrutado, chicos. Sí. Hasta el martes que viene. Hasta vos cerrás todo en vivo. Con Nacho una dijimos, tengo que cerrar todo en vivo. Sí. Ahí está la versión.